Hola y bienvenidos a la Chuleta de Carrión. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de ictericia y las patologías que están asociadas tanto a predominio indirecto como a predominio directo. Comencemos definiendo a qué llamamos ictericia. Ictericia es la coloración amarillenta. Coloración amarillenta. Esta coloración amarillenta lo vamos a evidenciar en el paciente, en la piel, en las mucosas y en las escleras. Tengamos en cuenta eso para la evaluación clínica del paciente. Vamos a recordar dos datos más de acuerdo a la población. Uno va a ser en la población de neonatos y otra va a ser en la población pediátrica o en niños. La ictericia en los neonatos, en el grupo de neonatos, se va a evidenciar, se va a hacer clínicamente visible cuando la bilirrubina sea mayor a 5 miligramos por decilitro. En cuanto a los niños, esta ictericia se va a hacer presente cuando la bilirrubina sea mayor de 2 miligramos por decilitro. Entonces son datos importantes para tenerlos en cuenta. Ahora vamos a definir otro concepto que es la hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia. ¿A qué llamamos hiperbilirrubinemia? A una bilirrubina que está por encima del percentil 95. Recordemos que los percentiles ya son tablas preestablecidas, las cuales viene tanto en percentil como en desviaciones estándar. Entonces aquí estamos utilizando el percentil 95 para denominar hiperbilirrubinemia. No se olviden de eso. Ahora vamos a ver esta tabla en la cual ya tenemos la división en predominio indirecto y predominio directo. Vamos a iniciar con las de predominio indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a tratar de dividir. Se divide en cuanto al día en que aparece la ictericia. Entonces vamos a iniciar con esta, que aparece antes del primer día o en el primer día de vida del paciente. Entonces vamos a llamar a esta ictericia siempre patológica. La ictericia que aparece en el primer día de vida siempre va a ser patológica. ¿Y cuáles son las causas que tenemos que tener en cuenta para estudiar a estos pacientes? La primera causa es la incompatibilidad, que es la más frecuente que aparece en estos pacientes. Tenemos dos tipos de incompatibilidad, una que va a ser de grupo y la otra va a ser de factor. De grupo, también denominada de grupo ABO, o es de factor RH, como ya lo conocemos. ¿Cómo se va a desarrollar la incompatibilidad de grupo o ABO? Recordemos que la madre tiene que tener el grupo O y el recién nacido puede presentar el grupo A o el grupo B. El más frecuente que presentan los recién nacidos es el grupo A. Entonces, la incompatibilidad de grupo se va a presentar cuando la madre tenga el grupo O y el recién nacido tenga el grupo A. Bueno, en este caso el más frecuente, ¿no? Puede ser A o B, pero el más frecuente es el A. Otro dato más es que no requiere sensibilización. ¿Qué quiere decir eso? Que no requiere un embarazo previo, una gestación previa para que se pueda desarrollar. En pocas palabras, se puede desarrollar desde el primer embarazo en estas pacientes. Ahora vayamos a la otra incompatibilidad, incompatibilidad de factor RH. La madre tiene que presentar el factor negativo y el recién nacido tiene que presentar el factor positivo. Este factor positivo lo adquiere del padre. Entonces recordemos que el padre también tiene que contar con el factor RH positivo. Al igual que el anterior, aquí tenemos otro dato que requiere sensibilización. Ya habíamos dicho que a qué nos referimos cuando decimos sensibilización, cuando hablamos de embarazos previos, como por ejemplo eh, la mola, ¿sí? Otra también una patología que puede presentar, embarazo ectópico, abortos o cualquier otra gestación que haya tenido y que haya sensibilizado ya a la madre para que pueda producirse esta incompatibilidad RH, ¿sí? Entonces ahora vayamos al tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar estos pacientes? Tenemos dos tratamientos aquí. Uno va a ser la fototerapia y la otra va a ser la exsanguinotransfusión.
total. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir qué determinado paciente va a recibir fototerapia o exsanguinotransfusión? Entonces, para ello nosotros utilizamos unas tablas. Las tablas de Butani, que son un poco más antiguas, y las tablas de NICE, que son un poco más actuales, ¿no? Y que se pueden estudiar. Entonces, estas tablas ya vienen preestablecidas en cuanto a valores que nos pueden ayudar a clasificar a estos pacientes y a administrar un tratamiento adecuado. Entonces, nos vamos a centrar aquí en la exsanguinotransfusión total. Entonces, cuando nosotros vamos a transfundir a un paciente, un recién nacido, vamos a tener en cuenta el grupo y el factor que vamos a administrar. Entonces aquí tenemos el grupo y el factor, y el grupo y el factor. Entonces recordemos aquí, si la incompatibilidad es de grupo, o sea de ABO, nosotros vamos a administrar en la transfusión el grupo O y el RH del recién nacido. Entonces recordemos eso, si la incompatibilidad es ABO o de grupo, nosotros vamos a administrar el grupo O y el RH del recién nacido. Si la incompatibilidad es de factor RH, el grupo va a ser el del recién nacido y el RH va a ser el negativo. Entonces es así como nosotros vamos a administrar esta transfusión sanguínea a estos pacientes que lo requieran. No, recuerden también que lo definimos o lo agrupamos a estos pacientes de acuerdo a las tablas de Butani o tablas de NICE. Hay una aplicación que vamos a ver más adelante, la cual nos va a ayudar en la práctica clínica, ya en la parte práctica. Más adelante les voy a explicar un poco acerca de esa aplicación. Ahora veamos a la ictericia predominio indirecto, pero que aparece después del primer día. A esto lo vamos a definir en dos. A los que están por debajo de una semana o se aparecen después del primer día y antes de la primera semana, o sea, quiere decir desde el segundo día hasta el séptimo día. Y ahí vamos a ver dos patologías. Y el otro brazo sería cuando la ictericia aparece después de la primera semana, o sea, después del séptimo día. Y también vamos a hablar hoy una patología. Entonces comencemos con esta de aquí. Antes de la primera semana, o sea que aparece desde el segundo día hasta el séptimo día. ¿Qué patología tenemos aquí? La ictericia fisiológica. Entonces su mismo nombre lo dice, fisiológica, que quiere decir que se va a desarrollar y va a terminar su periodo de una forma fisiológica, no necesitamos administrar un tratamiento. Recordemos que esta ictericia va a aparecer entre el segundo y tercer día de vida. Es el inicio de la ictericia. Y el pico máximo se desarrolla alrededor del quinto día. Es el pico máximo, el punto máximo de la ictericia. Y se tiende a desarrollar y a finalizar esta ictericia en el día 7. Tiende a desaparecer, no se olviden. La clínica que tienen estos pacientes es monosintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que solo van a presentar la ictericia más no otra clínica, ¿no? El tratamiento es nada más que la observación, como ya les mencioné, es una ictericia fisiológica, la cual lo presentan los pacientes en los primeros días de vida, ¿no? Del segundo al séptimo día. La otra patología que está relacionada con esta ictericia de la primera semana es la ictericia por lactancia materna. Recordemos entonces que cuando la paciente está hospitalizada, nosotros debemos hacerle administrar o darle un conocimiento acerca de la técnica de lactancia, ¿sí? Entonces la técnica de lactancia va a ser adecuada si nosotros educamos a la madre. Cuando hay una mala técnica de lactancia, ocurre esta ictericia y la ictericia por lactancia materna, una mala técnica de lactancia. En cuanto a la clínica, ¿qué clínica van a presentar estos pacientes? Una deshidratación, pérdida de peso e hipernatremia. Entonces, la deshidratación y pérdida de peso obviamente es porque no está lactando bien, no está recibiendo la leche o la dosis adecuada de su leche, ¿no? Y la hipernatremia es la consecuencia más grave en cuanto a esta ictericia, ¿no? Nos puede llevar a una hipernatremia,
que es una patología mucho más grave y que necesita ser hospitalizado para recibir un tratamiento más dirigido. Entonces, en estas dos patologías hemos visto la ictericia, que va desde el segundo al séptimo día. Ahora vamos a hablar acerca de la ictericia que aparece después del séptimo día, o sea, después de la primera semana. Aquí tenemos una patología que es la ictericia por leche materna. A esta ictericia también le denominan síndrome de Arias. Entonces recordemos ese dato. La ictericia por leche materna, si nosotros recordamos, la leche presenta una enzima, la beta-glucuronidasa. Y esta beta-glucuronidasa no va a estar presente solo en la leche, sino también en el intestino del recién nacido, va a estar presente. Entonces, si nosotros administramos mucha más leche, o sea, administramos mucha más beta-glucuronidasa, aparte de la beta-glucuronidasa que ya está en el intestino, nosotros vamos a aumentar la circulación enterohepática. Recordemos entonces eso. La beta-glucuronidasa va a dividir a la bilirrubina directa o conjugada, la va a desdoblar en bilirrubina indirecta. Y esta es la que va a presentar, se va a elevar en estos pacientes. La causa entonces, ¿cuál es? El aumento del consumo de la leche. Recordemos que la leche presenta beta-glucuronidasa. La clínica va a ser monosintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que solo va a presentar la ictericia, más no otra patología o bueno, otra clínica más en este paciente. El tratamiento. El tratamiento, tenemos aquí un tratamiento antiguo y un tratamiento actual para compararlo. El tratamiento antiguo que mencionaba que se debe suspender la leche materna, porque era la causa, ¿no? Como ya vimos. Entonces el aumento del consumo de la leche es la causa de la ictericia. Entonces antes pensaban que suspenderlo era lo adecuado y era incorrecto ese tratamiento. Entonces actualmente mencionan que no se debe suspender la leche materna porque hay más beneficios que la misma contraindicación, ¿no? En estos pacientes mencionan que la bilirrubina no alcanza el punto de toxicidad para estos pacientes. Entonces, recordemos ese dato. Ahora vayamos a hablar de la ictericia a predominio directo. Vamos a definir a esta ictericia a predominio directo con dos conceptos aquí. Se va a llamar a predominio directo cuando la bilirrubina total sea menor de 5 y en ese mismo estudio la bilirrubina directa mayor de 1 miligramo por decilitro. O tener una bilirrubina total mayor de 5 y en ese mismo estudio la bilirrubina directa mayor o igual al 20% de la bilirrubina total. Cuando nosotros tengamos estos valores en los estudios que se realiza al recién nacido, vamos a establecer que es una ictericia a predominio directo. Al igual que las anteriores, lo vamos a dividir de acuerdo al tiempo de aparición de la ictericia. Entonces, aquí es de acuerdo al tiempo de aparición antes de las 2 semanas o después de las 2 semanas. Si la ictericia aparece antes de las 2 semanas, tenemos las causas aquí. La hepatitis, que se desarrolla por el complejo de enfermedades, en este caso del TORCH, como es la toxoplasma. Otros son la sífilis, la rubiola, el citomegalovirus o el herpes virus. El más frecuente que causa aquí es el citomegalovirus. Y la otra patología es la sepsis, que también está presente, puede estar presente en todos los recién nacidos, ¿no? Recordemos eso, que es una patología muy frecuente en recién nacidos. Y la ictericia que aparece por encima de las 2 semanas, hay una causa. La causa es la más frecuente, la atresia de vía biliar. Esta atresia de vía biliar puede ser intrínseca como extrínseca. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué signos clínicos va a presentar el paciente? Los signos de cirrosis. Como ya sabemos, los estigmas hepáticos que van a presentar se puede presentar en estos pacientes recién nacidos. Y la ictericia verdínica. Ya no se va a tornar la ictericia de un tono amarillento, ¿no? Sino ya va a adquirir una coloración verdínica. El diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos con esta prueba, la colangiografía intraoperatoria, que es la más específica y la más recomendada para esta patología.
El tratamiento. Tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento paliativo y el tratamiento definitivo. El tratamiento paliativo es a través de la cirugía de Kasai o técnica de Kasai, que se le debe realizar al recién nacido antes de los 2 meses para mejorar su pronóstico de vida. En cuanto al tratamiento definitivo, nosotros tenemos aquí el trasplante hepático. Este trasplante hepático también va a servir y va a mejorar el pronóstico de vida de estos pacientes. Entonces recordemos que ya hemos visto en esta tabla las patologías tanto a predominio indirecto como a predominio directo. Recordemos cada parte porque van a ser preguntas de examen. En cuanto a la aplicación que les había mencionado, se le denomina, bueno, es el Billy App. Billy App. Lo pueden descargar y eso va a ayudar mucho para poder establecer o clasificar a los pacientes y dar un tratamiento más adecuado. Entonces recordemos eso. Ya saben que nos pueden suscribirse al canal y también pueden descargar esta imagen en la plataforma de Udox. No se olviden de eso. Muchas gracias, espero lo hayan entendido.